Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y seguimos con este especial de Halloween, especiales de octubre, con la historia del origen de esta fiesta. Una fiesta que, como les dije en el anterior video, era una fiesta pagana de origen celta, que poco a poco el cristianismo fue convirtiéndola, transformándola, y por eso hoy celebramos de diferente manera el famoso Halloween o la fiesta de los difuntos para quienes son cristianos. Hoy vamos a hablar de toda esa transformación que tuvo esa celebración celta del fuego, de los cráneos en la cola de los caballos, de los cráneos en las entradas de la casa. Toda esa transformación vamos a irla viendo poco a poco y cómo llega hasta América y sobre todo a Estados Unidos y se convierte en lo que es actualmente el Halloween, una celebración bastante comercial, sobre todo enfocada a los niños. Y para eso, pues tenemos que recordar a este señor que era el Papa Bonifacio IV, que fue quien precisamente promulgó esta fecha o cambió esta fecha del Shanghai para el Día de Todos los Santos. Y así, pues ya cuando lo certifican a nivel mundial por parte del cristianismo, pues empiezan a haber algunas transformaciones en esta celebración. Y miren cómo llega a Estados Unidos. Como les dije en el anterior video, pues esta era una celebración completamente celta, tradiciones europeas, pero que fueron permeando el mundo, sobre todo por el cristianismo. Y a Estados Unidos, específicamente el Halloween, llega en el siglo XIX, después de terminada la guerra civil. Cuando termina la guerra civil, empieza allí a permear varias tradiciones y debido pues a esta guerra civil empieza una mezcla de cuentos o historias o leyendas que llevaban los migrantes europeos con estas fiestas paganas de Halloween y todo el terror que sin duda dejó la guerra civil. ¿Y por qué les cuento esto? Porque claro, en medio de todos los desastres que deja una guerra, pues Estados Unidos no era la excepción. Habían muchísimos cadáveres sin ser reconocidos. Habían tumultos de estos en varias localidades después de pasar pues por esta guerra, y allí empezaron a surgir bastantes leyendas respecto a estos cadáveres. Algunos consideraban que eran almas que quedaban vagando, que además necesitaban identificarlas porque si no quedarían deambulando en este mundo de los vivos, buscando en qué lugar o en qué casa resguardarse y aterrorizar a quienes vivieran allí en ese lugar. Y empezaron así a surgir bastantes historias sobre espectros de estas personas que habían participado en esa guerra civil, y a mezclarla un poco además con esas historias de Halloween. Una de esas, digamos, tradiciones que quedaron debido a estos cadáveres era que los tapaban con sábanas blancas, y allí surgió la famosa leyenda de los fantasmas, como la conocemos habitualmente, esas figuras que son un ente de blanco completamente y al que solo se le ven los ojos. De allí surge precisamente esos cadáveres que quedan acumulados en la calle y la gente utilizaba esas sábanas gigantes blancas para taparlos, y empiezan a mezclar todo esto con esas tradiciones celtas que van creando pues estas historias de terror que marcaban también, digamos, que estas tradiciones que se convirtieron en típicas en Estados Unidos. Otra de las tradiciones que llega a Estados Unidos, pues es la del famoso dulce o truco.
Y por un lado estaba la tradición de que los niños horneaban galletas y les llevaban a los mendigos, a la gente pobre, y le decía, si usted ora por esas almas que se quedaron allí en medio de la guerra civil, por esos espíritus, para que no nos atormenten en nuestra casa, pues yo le voy a dar a cambio una galleta. Y es bien curioso porque era lo mismo que hacían los celtas para evitar que los espíritus llegaran a atormentarlos en la casa, también le daban pues precisamente esa adoración a esos dioses para que los dioses siguieran protegiéndolo y no se volvieran en espíritus malignos. Pero resulta que el Halloween en Estados Unidos no siempre fue una tradición como lo es actualmente, una celebración, una fiesta de alegría, no señores. El Halloween en Estados Unidos tuvo también, digamos que su lado oscuro. ¿Y por qué les digo que su lado oscuro? Porque cuando empieza esta celebración, resulta que quienes eran niños y adolescentes que se llamaban vagabundos o vivían en la calle, empezaron a utilizar esta fiesta para hacer bromas y eran bromas demasiado fuertes, bromas demasiado pesadas. Entonces, ¿qué hacían? eh, Aprovechaban para romper los vidrios de las casas, aprovechaban para dañar los bombillos, aprovechaban esa noche además para untarle jabón a los rieles de los trenes y causar accidentes. Fue tanta la conmoción que esto se convirtió en una fecha de delincuencia, en una fecha de terror, pero marcada por la delincuencia y la violencia además. Estos niños lo que buscaban era de alguna manera divertirse, entre comillas, pero realmente resultaban haciendo males y causándole daño a las personas. Y era la manera en que ellos tenían para divertirse y aprovechaban esta fecha para espantar a quienes estaban en sus casas, pero de manera demasiado violenta. Entonces, todas estas bromas de Halloween, estas bromas terroríficas, además estaban acompañadas algunas por máscaras, otros niños que no tenían ni siquiera con qué comprarse una máscara, pues lo que hacían era untar o pintar su cara con carbón, otros incluso se ponían harina para parecer o asemejar un fantasma y la gente no estaba feliz con esto. Realmente era una fecha completamente terrible de desmanes, de delincuencia, que la gente no sabía cómo manejar. Y de esta manera, pues lo que querían hacer era convertir esta fiesta en un tema mucho más tranquilo, en dejar esas bromas un poco de lado y explicarle a los niños que podían aprovechar esa época para convertirlo en una fiesta un poco más cultural. ¿Y cómo lo hicieron? Pues imagínense esto, a través y varios personalidades y gobernantes de varios estados empezaron a publicar cartillas explicando qué era el Halloween y que era una celebración además para tener la oportunidad de convertirse en otra persona, de disfrazarse, de mostrar otro ser y transformarse. Y ahí se va perdiendo un poco esa tradición celta de unir al espíritu de los muertos con el mundo de los vivos, pero pues era más que necesario para poder controlar esto. Eso se volvió una fiesta mucho más cultural, un tema mucho más cultural y empiezan a surgir además los desfiles de Halloween en Estados Unidos. Y uno de los lugares es Anoka, una pequeña ciudad de Estados Unidos que fue la primera en realizar un gran desfile por todas las calles de niños disfrazados, precisamente mostrando como, oiga, esto no tiene que ser un desmán, esto puede ser una fiesta cultural, aprovechemos para disfrazar a los niños. Y toda esta transformación además lleva a que los dibujos animados de la época pues se conviertan en esos disfraces que los niños pues querían ser. Y
a través de esas cartillas, pues también le van mostrando a los niños y llega la transformación del disfraz, porque antes el disfraz era bastante terrorífico, ahorita les explico bien, pero llega la transformación de ese disfraz. Tanto así que Anoka es considerada actualmente la ciudad del Halloween, porque guardan esa tradición de hacer esos desfiles por todas las calles, convirtiendo esta tradición en algo mucho más cultural. Pero bueno, ya le explicaba lo del dulce o truco, que además, que cómo también lo transformaron. Resulta que algunas personas dijeron, tenemos que controlar a estos niños para que no hagan bromas tan fuertes, para que no vengan a dañarme los vidrios de la casa, las bombillas de la casa. Entonces se les ocurrió poner manzanas caramelizadas y crispetas dulces o palomitas de maíz en la entrada de sus casas y le decían a estos niños que eran niños que vivían en la calle, niños vagabundos, por decirlo de alguna manera. Entonces llegaban a las casas y salían las personas que vivían allí a ofrecerles estas manzanas y estas palomitas de maíz, de manera que estos niños pues evitaran romperle los vidrios o hacerles una broma fuerte. Y así también se generó un poco la transformación de ese dulce o truco y por eso se llama así. O me das un dulce o te hago una maldad, que era el truco. El truco era eso, la maldad. Eso de dañar los vidrios o dañar los bombillos. Entonces ya las personas sabían y tenían ahí listas sus manzanas y sus palomitas y era una forma de intercambio y de paz para evitar algún tipo de violencia o de esas bromas pesadas que hacían. Pero sin duda alguna, otro de los personajes que se empezó a destacar en Halloween fue la bruja. Y allí tenemos que empezar a hablar de todo el tema de la Edad Media, del tema de los utensilios, de esas mujeres que realmente eran personas que tenían conocimientos sobre cómo utilizar las plantas medicinales y que además surgieron una cantidad de leyendas alrededor de estas brujas. Entonces, no, que eran mujeres que podían volar a través de su escoba, que además en los calderos gigantes hacían esas pócimas. Y todas estas historias erróneas de la Edad Media convirtieron a la bruja en un personaje de terror, en un personaje de muerte, en un personaje que además se resaltaba en esas fechas de Halloween, porque recuerden ustedes que en la fiesta celta, pues estaban celebrando también el tema de la cosecha, ¿no? El inicio de un nuevo tiempo, el inicio de la muerte y la renovación. Entonces, cuando esas cosechas pues no producían los frutos que consideraban, en Europa también le echaban la culpa a estas famosas brujas, a estas mujeres que le hacían, según ellos, maldiciones a esas cosechas y de esta manera pues no resurgían esto como las personas consideraban que estaba bien. De esa manera, ese terror por la mujer, pues resalta y la convierten en un personaje importante y representativo de las fiestas de Halloween. Porque era la maldad allí oculta, ese espíritu de la maldad que estaba ahí de alguna manera. Y además, pues aquí viene todo el tema de la casa de brujas, que es otro asunto y que además tengo un video en mi canal de YouTube explicándoles todo esto. Pero esto para contarles de dónde viene o por qué surgen criaturas como estos, espíritus como estos dentro de la fiesta de Halloween. Y es que miren, por ejemplo, en Gran Bretaña, entre el siglo XVIII y XIX, pues las personas también iban disfrazadas de casa en casa, pero allá hacían pequeñas obras teatrales. Entonces iban varios disfrazados, tocaban en la casa, hacían obras teatrales y quienes vivían en esa casa les daban a cambio algún tipo de alimento o incluso un poco de dinero. Generalmente estas personas que estaban disfrazadas o representando algo para esta obra, pues eran personas de escasos recursos, personas pobres
que utilizaban esta fecha para encontrar un momento también y así buscar alimento de alguna manera a través de ese conocimiento. Y otro de los personajes que más se destaca en Halloween son las famosas calabazas, esas calabazas que todos vemos y que en Estados Unidos es súper tradicional. Cuando la gente va, escoge su calabaza, le hace sus ojos, le hace su boca y le pone una especie de linterna o de luz para que represente a esos cráneos que para los celtas eran los cráneos de sus enemigos. Ven cómo todo esto se va transformando, ahí sí como dice alguien por ahí, todo tiene que ver con todo. Eh, pero dentro de esta tradición de la calabaza hay otro personaje muy interesante que ustedes seguramente han escuchado por allí y es el famoso Jack O'Lantern o Jack la linterna. Resulta que este mito, esta historia surgió en Irlanda, más o menos en el siglo XVIII y viene de la leyenda de este famoso Jack, que era un vago, era un hombre alcohólico, era un hombre que le gustaba el dinero y resulta que a Jack se le aparece el diablo, le ofrece una apuesta, este Jack era bastante hábil, entonces desafía al diablo y le dice, venga, ¿usted me quiere llevar al infierno? Está bien, lléveme al infierno, pero vamos a hacer una cosa. Usted se va a subir a ese árbol de roble. Si no se cae mientras va subiendo ese árbol, pues entonces yo me voy con usted para el infierno. Y resulta que el diablo accede y empieza a subir el árbol de roble. Y de repente el señor Jack, que era un borracho y un tramposo, dibuja una cruz en el árbol de roble, de manera que el diablo no se puede bajar de allí, porque pues esta cruz lo que causa es terror en el diablo. Jack le pide al diablo que lo perdone y que no lo lleve al infierno, porque pues definitivamente él le ganó la apuesta claramente de manera engañándolo, pero le ganó la apuesta. Y el diablo le dice, listo, déjeme bajar, yo no lo llevo al infierno. Y efectivamente no lo lleva al infierno, pero cuando Jack, en medio de toda su vida pagana y de excesos, fallece, pues no lo admitían en el cielo porque no era una persona adecuada para ese lugar, pero debido a la apuesta que hizo con el diablo, pues el diablo tampoco lo iba a aceptar en el infierno. Y entonces Jack, muy arrepentido, le pide clemencia al demonio, le pide clemencia al diablo y el diablo le dice, ¿sabes qué? Te voy a condenar a que deambules por las calles, pero como siento lástima por ti, te voy a mandar un fueguito del infierno, una lucecita del infierno para que deambules por todas las calles. Y ahí le manda esa famosa luz, se cuenta, según la leyenda, que Jack va deambulando por todas las calles con esa pequeña luz en su cabeza y que además, pues lo que hace es que se convirtió en una especie de linterna para alumbrar su camino eterno, porque no puede ir ni al cielo ni al infierno. Y de allí surge esa leyenda que además tiene muchísimas, muchísimas otras versiones que se las voy a contar en el siguiente video donde vamos a hablar de leyendas de Halloween, de historias de terror y leyendas de Halloween. Pero esta es una de las versiones de este famoso Jack. Y así surge la famosa historia de ese vagabundo que va alumbrando el camino y alumbran sus ojos y su boca porque todo el tiempo va con la linterna aquí a esta altura y está alumbrado. Y esta historia se transforma en lo que podemos ver precisamente como las famosas calabazas de Halloween. Y en Europa todo esto, toda esta historia, todas estas leyendas, pues empezaron a pasarla de generación en generación y los niños empezaron a fabricar unas lámparas para representar a ese famoso Jack
en una tradición que copia Estados Unidos, pero esta vez con figuras de calabazas y convirtiéndolas en su propio sello, que es precisamente esa famosa cabeza de fantasma o de muerto que va por ahí generando terror. Entonces es bien interesante, señores, vuelvo y les repito, cómo todas estas tradiciones se van transformando y van generando nuevas tradiciones que finalmente pues son las que tenemos actualmente, como esta, por ejemplo, de la famosa calabaza. Es bien interesante poder encontrar esto que va transformando también esas historias de terror en historias con las que convivimos. Hace un rato, por ejemplo, les hablaba de las famosas manzanas y palomitas de maíz que le dan las personas a quienes iban a tocar a sus puertas y a esos niños necios para que no hicieran daño. Pues a partir de allí, también más o menos en el siglo XX, surge una leyenda que es una leyenda bien fuerte, que puede ser de terror, si ustedes lo quieren ver así, pero que también representa un poco la violencia. Y es que resulta que en esas tradicionales manzanas de dulce empezaron a surgir mitos urbanos diciendo que esas manzanas por dentro tenían una especie de cuchilla pequeña que las personas insertaban en esa manzana que le daban luego a esos niños para que cuando las mordieras se cortaran. Y esto como una especie de venganza por esos daños o males que iban a hacer a las casas. Algo bien tenaz, que surgió, como les digo, como una leyenda urbana y que se mantuvo durante muchísimos años, tanto así que a muchas personas en Estados Unidos les daba miedo sacar a sus niños el día de Halloween por temor de que esto les pudiera pasar, que hubiera gente malintencionada poniendo estas cuchillas ahí para causar un daño. Por otro lado, surgen también los mitos de los famosos dulces envenenados, de que las personas le daban esto a los niños para envenenarlos y causarles males estomacales. Todas estas, pues se convierten sin duda alguna en leyendas urbanas. Pero miren, vamos a pasar ahora a otra historia que yo sé que a ustedes les va a llamar mucho la atención. Ay, mire, les voy a mostrar la foto de los niños comiendo precisamente esas manzanas. Esta es una representación de esos niños y ahora vamos a pasar a esta que es de mis tradiciones favoritas y son los famosos disfraces, porque estos fueron los primeros disfraces de Europa y de Estados Unidos. Y fueron los primeros disfraces cuando aún se guardaba la tradición de los celtas, de que esa noche era cuando llegaban los muertos y había que espantarlos de alguna manera o camuflarse, parecer uno de esos espíritus para engañar a esos seres del más allá y así poder convivir entre ellos y que no le hicieran nada a esos vivos. Estos disfraces son realmente terroríficos a mi parecer, pero viene precisamente de esa tradición de protegerse de ese más allá. Lo que buscaban era que en las noches se pudiera uno camuflar y quedar en paz realmente. Eran disfraces que para la época eran elaborados de manera muy rudimentaria, hechos a mano, con telas y fragmentos que sobraban en la casa. Cubrían todo el rostro siempre, eran ropas viejas y representaban a figuras sobrenaturales, brujas, fantasmas, demonios, buscando ese engaño o engañar mejor a esos espíritus malignos que llegaban a la medianoche.
Y yo creo que de ahí también está la tradición que muchos tenemos, y lo digo muchos porque a mí me encanta disfrazarme de algo terrorífico en esa noche del 31 de octubre, de disfrazarnos así, de cosas de terror, porque finalmente es ese encuentro entre los vivos y los muertos, es representar esos espíritus, y a mí estos me parecen terroríficos, pero seguramente yo sí saldría con un disfraz de eso. Yo no sé ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué se han disfrazado? Bueno, hago esta pausa para preguntarles de qué se han disfrazado y déjenlo en los comentarios cuál ha sido su mejor y su peor disfraz. Y así podemos interactuar un poco, pero sin duda alguna, también hay que entender la época, ¿no? Y era un momento en el que había que luchar con esos espíritus, engañar esos espíritus y no había la manera de, pues, de comprar los disfraces que actualmente tenemos. Ya les explicaba hace un rato, cuando llega a Estados Unidos empiezan todas estas bromas y ellos quieren de alguna manera domesticar esta fecha, pues lo que hacen es empezar a generar una fecha mucho más comercial y a convertir esos grandes personajes de las caricaturas, de las caricaturas y de la televisión o de la radio en representaciones para que los niños pudieran tener disfraces mucho más bonitos y querer ser esas figuras que veían en las viñetas o en la televisión. Y así surge también un poco la transformación de estos disfraces. Con todo este tema de domesticar de alguna manera el Halloween, Estados Unidos empezó a buscar otras alternativas. Por un lado, hacer mucho más comercial esta fiesta con los disfraces y haciendo desfiles y además haciendo precisamente una celebración ese 31 de octubre, pero ahí también aprovechó la gran pantalla, el cine, y surge una de las películas más reconocidas que representa esta fecha de Halloween, y es la que llamaron por ese mismo nombre, Halloween, que aparece en 1978 del director John Carpenter, y esta película se volvió un icono del cine, la pantalla grande, cuando sale y surge este personaje con esa máscara ahí terrorífica, el famoso Michael Mayer, que es un acosador enmascarado que sale a asustar a las personas. eh, en esa fecha, en esa celebración del 31 de octubre. Y además, pues esto es todo un boom, tanto así que recolectan 500 millones de dólares para esa época y ahí empieza todo el auge de las películas de terror también que representaban esas fechas, y este personaje se convierte además en una representación luego para los disfraces de Halloween, ¿no? Manteniendo ese terror visceral controlado que ya había pasado de la realidad con estos niños que iban y destruían casas y había pasado al cine, pero que la gente ya quería representar y ser esa figura de terror, causar miedo, porque sin duda alguna el Halloween también se presta para eso, para causar ese terror. Tanto así que por allá, por ejemplo, en el 2013 surge un personaje en Europa que a través de redes sociales empieza a hacer bromas vestido de payaso. Este señor se viste de payaso y va a lugares, sobre todo parques, se esconde y de repente se le aparece a la gente causándoles miedo, persiguiéndolos con armas cortopulsantes, otras menos graves como martillos de peluche y cosas así, representando esos famosos payasos, y esto se convierte en un boom que además no solamente estaba en Europa, sino también en Estados Unidos, y empieza el terror por esos payasos que también han sido tema de muchas otras películas.
generando pues ese miedo visceral, pero además causándole miedo a las personas porque salían desapercibidos y esto se convierte en un boom y no solamente sale este señor, sino muchas y muchas otras personas haciendo lo mismo, tanto así que es noticia en el 2013, ustedes lo pueden buscar ahí en Google fácilmente, y llegan incluso las autoridades a intervenir en varios lugares, a hacerle cacería a estas personas que se disfrazan, porque incluso muchos, causando este miedo, pues llevaron a algunas personas a tener reacciones muy fuertes, terminando incluso en el hospital debido a ese miedo que estas personas disfrazadas causaron. Y cuando lo hacían, pues del 30 al 31 de octubre, en medio de las fiestas de Halloween. Y no era para nada chistoso realmente, porque ustedes pueden ver y buscar estos videos en internet, fueron una especie de conmoción, de conmoción en varios lugares del mundo, este terror por estos payasos. No les muestro los videos porque muchos de ellos están censurados precisamente por esa polémica que se generó y los efectos que causó esta broma entre muchas personas, pero ustedes lo pueden buscar, fue noticia y de esta manera pues prohibieron en algunos lugares que se disfrazaran incluso de payasos y a quienes capturaban o lograban agarrar disfrazados de payaso y causándole terror a otras personas, pues les ponían una multa e incluso iban a la cárcel porque pues esto ya se estaba convirtiendo en un problema para los ciudadanos. Sin duda alguna, estas leyendas urbanas han cobrado muchísima vida entre las personas que de pronto no son afines o no celebran este Halloween, sino que lo ven de manera negativa, que ven esta fiesta como un momento de no solamente de terror, sino también donde suceden muchas cosas oscuras. Entonces, hace un rato les contaba, por ejemplo, lo de la manzana con esa cuchilla en la mitad o de los dulces envenenados, todo esto que en algunas ocasiones pues se convirtió en realidad para algunos, otros pues simplemente son mitos y leyendas urbanas. Otra de esas historias es, por ejemplo, las famosas sectas o grupos que salían en las noches, por un lado, para robarse a los niños que estaban disfrazados porque era muy difícil para los padres estar atentos de esos niños. Yo les cuento que en Colombia, sobre todo más o menos en los años 2000, esto fue súper popular. Todo el mundo tenía mucho temor de sacar a sus niños disfrazados a las calles, precisamente porque podían terminar siendo víctimas de estos grupos. En algunos casos, pues sí se determinó que habían muchos niños perdidos en esta noche de celebración y en otros, pues simplemente se dice que era una leyenda urbana. Asimismo, como la leyenda de que salen algunas personas a hacer rituales con felinos negros, también se habla mucho de eso, que aprovechan esa noche de oscuridad para hacer algunos rituales de magia negra con estos animalitos, cosa que realmente me parece terrible, terrible, pero que hace parte también de ese lado oscuro, de ese lado temible, de esas cosas que no deberíamos hacer en medio de una celebración que sin duda alguna viene de una tradición muy importante y que se ha convertido en una festividad simplemente para hacer que podamos convertirnos en otras personas. Así lo veo yo. Es un momento en el que podemos convertirnos en el superhéroe que más nos guste o que podemos convertirnos en un ser que genere terror, simplemente disfrutando de ese disfraz y de esa otra persona que puedo ser por esa noche del 31 de octubre. Todo esto se lo estoy contando desde la manera en que se celebra en un país
donde vive tanto este auge, que es el de Estados Unidos, pero hay muchas otras tradiciones, o sea, la tradición mexicana del Día de los Muertos es una vaina fabulosa, maravillosa, en la que desde antes del 31 de octubre y después están los altares en todas las casas, en casi todas las casas que además son creyentes de esta fecha, está el altar con las fotografías de sus seres queridos, lleno de flores, lleno además de alimento, lleno además de comida, de bebida, celebrando a esas personas que aprecian, llenos de luz también, velas encendidas. Las iglesias también están llenas de estas flores, celebrando precisamente ese encuentro que se tiene con esos seres que ya fallecieron y esa conexión que se puede lograr en esta noche. Realmente es muy bonito ver esa tradición que se tiene en México. Mm, y me gustaría de pronto hablar un poco de esto, pero quizás con alguien de México para que les cuente con exactitud lo que representa cada uno de estos símbolos para ellos y lo que representa poder conectarse con ese ser que ya no está. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en México, en los cementerios, todas las tumbas decoradas, limpias, llenas de flores, dejando el famoso pan de muerto, que es un pan dulce donde hacen una especie de huesitos. Recuerdo que hace 5 años que fui a México para estas fechas, el conductor que nos llevaba desde el aeropuerto hasta el lugar en el que nos iba a dejar, nos regaló un pan y nos decía que era para él y para su familia una tradición siempre compartir ese pan con desconocidos, porque era la manera de honrar y darle comida en nombre de sus difuntos a otras personas. Entonces fue súper bonito, es una tradición muy, muy bella que tienen los mexicanos, conmemorando la memoria de sus seres queridos. Pero vuelvo y les digo, pues de esa tradición que es tan típica de ellos, podemos hablar en otro video. Eh, yo quisiera finalizar este video preguntándoles qué otras leyendas urbanas en su ciudad, en su pueblo, en su país se tiene respecto a la noche de Halloween. ¿Han escuchado, por ejemplo, de los famosos aquelarres? Es también normal escuchar que ese día, que esa noche, el 31 de octubre, hay brujas que se congregan para hacer esos famosos rituales de Halloween e invocar demonios, y esa es la leyenda urbana. Sin embargo, lo que sí es real es que todavía en algunos lugares de Inglaterra se reúnen mujeres que se consideran brujas, mujeres sabias, desde el buen sentido de la palabra bruja, precisamente para, a través de un ritual de fuego, celebrar ese Shanghai, reunirse con los espíritus, pedir sabiduría, y esto es una tradición considerada para muchos paganas, para ellas simplemente es una manera de conmemorar a esas mujeres sabias que fueron parte de su antepasado y revivir de alguna manera este ritual celta bien interesante. Hay muchísimos grupos de estas mujeres en Internet que ustedes pueden ver a través de Internet compartiendo ese conocimiento ancestral que muchas tienen, esas tradiciones y que lo celebran ese 31 de octubre. Pero vuelvo y les repito, hay muchas otras historias que hacen parte de esas leyendas urbanas y yo sí los invito a que empecemos a crear comunidad a través de sus comentarios, a que me cuenten cuáles de esas historias o esas leyendas urbanas ustedes conocen, si conocen otras, quizás algunas más terroríficas, quizás otras no tanto, pero que podamos interactuar y así pues hacer que este video pues se siga expandiendo y sigamos compartiendo aquí conocimiento entre todos. Así que espero en la cajita de comentarios todos esos datos. Recuerden, por favor, uno, suscribirse a este canal. Es muy importante para mí que ustedes se suscriban, que lo compartan con otras personas que quizás le puede gustar este tipo de contenido, que le llama la atención
o simplemente por curiosidad, a ver si se animan a seguir este tipo de videos aquí en Ventana al Misterio, denle dedito arriba a este video para que sigamos creciendo, para que YouTube nos mueva más y así podamos compartir esta comunidad con otras personas que llegan nuevamente aquí. Y por supuesto, dejar sus comentarios o enviarme toda la historia o la información que tengan a través del correo electrónico que está abajo en la descripción de este video. Gracias de nuevo por estar conectados aquí en Ventana al Misterio con estas historias que estoy recopilando, celebrando el Halloween, que es una de mis fechas favoritas. Así que gracias de nuevo por estar aquí conectados. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.